Muy buenos días. Quiero el día de hoy presentarles algunos temas y problemas que se pueden presentar con lo que es eh, los avisos que se tienen que hacer a la autoridad, las responsabilidades, la contabilidad, qué efectos tiene esta, cómo se puede considerar o trabajar. Pues también les voy a dar una noticia triste, espero que la tomen como yo positiva, pero esa noticia pues para muchos puede resultar de inicio triste, se las digo más al ratito, pero para mí es una oportunidad. Cualquier situación negativa que pudieran ustedes plasmar por ahí, pues es positiva si nosotros así la consideramos, pero muchos tienen a lo mejor otra mentalidad, pero sí es algo triste por ahí. Y vamos a hablar de todo eso. Vamos a iniciar. En primera instancia, nosotros debemos de considerar que hay en materia jurídica diferentes tipos de responsabilidades. Una de esas responsabilidades que no aplica en materia fiscal es la responsabilidad subsidiaria. Esa responsabilidad subsidiaria implica que si hay algún incumplimiento por alguna persona, el que respecto a una obligación, el acreedor puede demandar a una de esas personas y después esa persona puede a su vez demandar a quien incumplió. Es decir, un acreedor va a exigirle, cuando haya varias partes, va a exigirle a una de ellas su cumplimiento, en específico a alguien determinada, y después esa persona que pagó la deuda por todos los demás, pues va a poderle reclamar a los irresponsables. En materia fiscal, esa figura no existe, de primero ir con una persona y después ir con la otra. En materia fiscal, la autoridad para cobrar un adeudo va a poder exigir su cumplimiento a cualquiera de las personas que ella considere incluso sean más solventes. Entonces aquí no hay de que primero van conmigo y luego van con el aval, como existe normalmente en materia mercantil, o viceversa. Primero van con el aval, el que es más solvente, y después van con el otro. Aquí en materia fiscal, a quien le llega la auditoría y a quien le están exigiendo el cobro es quien va a tener que cumplir con la obligación. Sí tiene sus reglas, sí tiene sus limitantes, pero de entrada sí es una responsabilidad un poquito más fuerte. No es tan sencillo evadir con el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, ¿quiénes son esas personas sobre las cuales la autoridad va a poder reclamar un adeudo tributario? Bueno, pues son algunas de las que puse aquí. Los retenedores de impuestos. Entonces, la autoridad va a poder ir sobre de ellos, independientemente si ellos causaron el impuesto o no, quienes estaban obligados a pagar, ya sea normal o provisionalmente, los liquidadores y síndicos de empresas que van a cerrar y están sujetas a una liquidación o están sujetas a la revisión de la empresa, también son responsables solidarios y se les va a poder reclamar a ellos el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Muchas personas dicen, estoy muy contento porque ya soy gerente de una empresa. Los gerentes o administradores de las personas morales incluso tienen responsabilidad o llegan a tener responsabilidad si no solicitaron la inscripción, si no dieron avisos ante la autoridad o bien no llevaron la contabilidad. ¿Qué es eso de no llevar la contabilidad? Porque muchas veces ustedes piensan que es no hacerla. Bueno, tanto como no nada más no hacerla, pues no, ¿verdad?
implica no llevar contabilidad, pues no tener los controles, los registros, los asientos que se consideren necesarios desafortunadamente por la autoridad. Entonces, si la autoridad considera que no se llevaron algunos registros, algunos controles, va a decir es que usted no llevó la contabilidad. Ahorita lo vamos a ver, pero se los adelanto. ¿Quiénes están obligados a llevar la contabilidad? Todas las personas que reciban ingresos, independientemente de la fuente. Lógico, ingresos lícitos. Los ingresos ilícitos no corresponden a las reglas que nosotros vamos a comentar a continuación. Entonces tienen que ser ingresos obtenidos de manera lícita. Cualquier persona entonces está obligada a llevar contabilidad. Ustedes, quienes son contadoras y contadores, deberían de tener mucho trabajo porque la mayoría de las mexicanas y los mexicanos percibimos ingresos, entonces todos deberían de tener un contador o una contadora, pero no pagan los impuestos y no contratan en consecuencia a un contador o una contadora, pero el código es muy claro, todas las personas estamos obligados a llevar la contabilidad, es decir, a llevar los registros. Entonces, si ese gerente, si esa empresa no cumple con sus obligaciones fiscales, tendría que renunciar el gerente, yo lo recomiendo, porque se va a hacer responsable solidario. Y hay muchas empresas que el gerente está ahí porque le pagan muy bien, pero tiene una responsabilidad respecto a esa persona moral por no llevar la contabilidad o ocultar la misma, ¿sí? También los responsables más comunes podrían ser personas que desocupen o que ordenen desocupar un domicilio sin dar aviso. Recuerden ustedes que actualmente el desocupar un domicilio fiscal va a traer como consecuencia la suspensión del sello para expedir los comprobantes fiscales digitales. Esa va a ser una de las consecuencias de no dar el aviso del cambio y desocuparlo, irse, pues va a tener una responsabilidad un poquito más fuerte, y esto independiente, lo que estamos comentando, tiene una responsabilidad penal, es decir, la autoridad hacendaria va a poder fincar una querella por el incumplimiento a las disposiciones tributarias en la materia. Entonces, es muy importante, si son gerentes, hay que tener en regla a la organización, o si no, pues lo más conveniente es renunciar, porque la autoridad, si no detecta o no encuentra a los socios, no encuentra a la persona moral, pues va a poder ir directamente con los gerentes y los administradores. Esto también pasa en materia de seguridad social, con el llamado outsourcing. De la misma manera, entonces los gerentes o los administradores de cualquiera de las dos organizaciones se van a ver sujetos a la responsabilidad solidaria, es decir, el fisco va a poder cobrarle a todos los gerentes o administradores de cualquiera de las dos empresas que haya contratado o tenido los trabajadores y no se hayan pagado las aportaciones de seguridad social. Entonces, de la misma manera, estar al pendiente en materia de seguridad social es relevante. Los ejecutores del Instituto Mexicano del Seguro Social pues deberían de utilizar esta herramienta para requerir a cualquiera de las dos empresas por medio del gerente o del administrador. Otra situación que ocurre muy a común es esta que está aquí, quienes ejercen la patria potestad, ¿sí? O la tutela. Esto les voy a platicar que ocurre en muchos clientes, desafortunadamente. En ocasiones utilizan a menores de edad para tenerlos como operaciones o realizar actividades. Entonces les depositan a los menores, les dan dinero para que hagan compras en plataformas electrónicas, les asignan una tarjeta, etc. Todos estos menores de edad
se supone que legalmente deben llevar una contabilidad. Así lo indica el Código Fiscal. De hecho, el Código Fiscal, al hablar de llevar contabilidad, se refiere a todos los contribuyentes. No hace mención o distinción entre mayores y menores de edad. Sin embargo, en el ámbito jurídico existe algo que se llama capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Capacidad de goce, pues la tienen todos los seres humanos por el hecho de nacer y vivir. Pero la capacidad de ejercicio la van a tener solamente aquellas personas que están en pleno uso de sus facultades y son mayores de edad y pueden valerse por sí mismas. Entonces esa es la capacidad de ejercicio. Para materia fiscal no importa si se tiene capacidad de goce o capacidad de ejercicio. Lo que las disposiciones tributarias dicen, que es el código, ley de IVA, ley de ISR, dice cualquier persona que obtenga ingresos o realice las operaciones enlistadas, ¿sí? Y no remite a que nos vayamos al Código Civil o al Código que regula la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Entonces, un menor de edad puede estar haciendo operaciones constantemente. Y lo vemos mucho en menores de edad que son youtubers, que tienen canales en internet, en plataformas, y perciben ingresos por esos videos que están viendo en varias partes, ¿no? Entonces, perciben un ingreso, tienen que llevar su contabilidad, tienen que presentar declaraciones, y va a ser responsable solidario de ese cumplimiento de obligaciones, pues quienes ejerzan la patria potestad de esos menores. La tutela es para incapaces que ya son mayores de edad, es la tutela. Entonces yo puedo ser tutor de una persona mayor de edad, pero que no esté en pleno uso o goce de sus capacidades. ¿Por qué no puede estar en pleno uso de sus goces o capacidades? Se me ocurrió ahorita, me vino a la mente algo muy curioso. Por ejemplo, se supone que los ebrios consuetudinarios, quienes constantemente beben alcohol, se supone que ellos necesitarían tener un tutor, porque ya no tienen la capacidad. Y así puede haber mayores de edad que tengan otros trastornos, otras situaciones, y tendrían que tener asignado un tutor. El tutor lo asigna un juez. Tiene que haber un proceso judicial donde hay una sentencia que acredite quién es el tutor. ¿Sí? Si no tiene tutor, bueno, pues un juez le asignará un tutor para que se encargue de proteger a estas personas. Igual si hay menores de edad que no tengan un padre o una madre, pues va a haber un juez que se encargará de asignarles a alguien que ejerza la patria potestad, que puede ser un mismo familiar o una persona tercera. Entonces, todos los menores de edad que perciban ingresos independientemente de su fuente, siempre y cuando sea lícita, pues van a tener que estar al corriente de las obligaciones fiscales normales que conocemos, y si no cumplen con esas obligaciones, pues sus papás o quienes estén bajo su custodia, pues van a ser los responsables solidarios. Entonces, eso es muy interesante y es muy común. El fisco normalmente no tiene la capacidad de abarcar a todas las personas que estén en este ámbito, pero sí hay bastantes menores de edad que perciben ingresos considerables, incluso de sus mismos padres, y con eso pueden estar realizando operaciones y pueden ser detectados por la autoridad hacendaria. ¿Y qué va a pasar con ellos? Con esos menores de edad, pues se van a ver sujetos a un proceso penal. Eso es lo que dicen las disposiciones fiscales. Al ser menores de edad, es muy probable que no vayan a ingresar a una prisión, pero sí van a ser responsables sus padres y pudieran ingresar. No se ha dado, no lo he visto, pero legalmente tendrían que ingresar a un tutelar de menores por no pagar impuestos. Eso es lo que tendría que ser. Pero como hay responsabilidad solidaria, yo considero que en primera instancia se la fincarían a sus padres o a sus tutores, y ellos se verían sujetos al proceso penal. Todos quienes adquieran una negociación, entonces también van a ser responsables por los adeudos que tengan esa negociación. Representantes de personas no residentes en el país, un representante de una persona extranjera en México que esté realizando operaciones, también. Quienes reciban un bien en vida de otra persona, o sea, un legado, o bien quien reciba una donación. El legado, bueno, pues es más o menos
para como una herencia, un tipo de herencia, pero en vida, y la donación, pues hay donaciones puras o onerosas, donde yo te entrego un bien. En ocasiones muchas personas me dicen qué opino de la donación en materia fiscal. Bueno, cualquier tipo de acto que tenga por efecto incrementar mi patrimonio, pues va a implicar el cumplimiento de obligaciones fiscales. De hecho, muchas personas me dicen, es que, ¿qué me recomiendan? Mi mamá me quiere donar la casa. Bueno, pues al haber esa figura de la donación, pues va a implicar el incremento en mi patrimonio y voy a tener que cumplir con ciertas obligaciones. Y estarán a cargo de supervisarlas en primera instancia por el notario, los notarios públicos, que son los que tienen el primer contacto, y el fisco los obliga a hacer algunas retenciones, y si no, sería su responsabilidad, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, no creo que haya personas que digan yo voy a hacer tu aval fiscal. De hecho, esa palabra no existe en materia tributaria, pero pudiera ser, se puede dar el caso que alguna persona diga yo acepto por voluntad ser tu responsable solidario en materia tributaria. No creo que alguien lo acepte, es muy gravoso, yo no lo recomiendo, pero está regulada esa figura jurídica también. ¿Algún otro tercero? Por ejemplo, ya les decía yo, los notarios, los corredores públicos, son algunas de otras figuras que pudiéramos nosotros considerar como responsables solidarios de pagar las contribuciones, de estar en regla. Incluso cuando se constituye una persona moral, el notario tiene la obligación de cerciorarse que se den de alta, que se inscriban para poderles aceptar en su protocolo la constitución de las personas morales. ¿Algún otro tercero? Lo podremos decir que cuando una autoridad realiza una facultad de comprobación, ya sea virtual, es decir, por medios electrónicos, o bien realice una facultad de comprobación en situ, es decir, en el domicilio fiscal, o bien cuando realice una facultad de comprobación en las oficinas de la autoridad, va a revisar la contabilidad, que vamos a ver a continuación, que esté correcta, que se acorde a lo que está declarado. Y si no, pues se va a determinar un crédito fiscal, que ya comentamos. Ese crédito fiscal se va a determinar en cantidad líquida, así se llama. ¿Qué es eso de cantidad líquida? No quiere decir que sea una sustancia, ¿no? Quiere decir que es una cantidad que inmediatamente se va a poder cobrar. Y se hace el cobro por medio del procedimiento administrativo de ejecución. También ese crédito puede surgir de un procedimiento en materia aduanera, es decir, de un PAMA, ¿sí? Entonces, cuando se va a cobrar ese crédito fiscal, la autoridad lo primero que hace es girar una orden, la notifica, llega al domicilio y pide que se haga el pago. El contribuyente no tiene, entonces le va a embargar. La autoridad no tiene vehículos ni lugares en donde almacenar los bienes, entonces en ese momento va a dejar en depositaria a la persona que estaba atendiendo la diligencia, que puede ser el contribuyente, puede ser un tercero, entonces le va a dejar depositarios esos bienes. La persona que recibe en depósito esos bienes los tiene que cuidar, ¿sí? Si no los cuida, se hace responsable solidario de pagar las cantidades, ¿sí?, correspondientes al crédito fiscal. Entonces, jamás se debe aceptar, yo lo recomiendo, ser responsable solidario en un embargo. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Que los ejecutores esto no se lo explican a quien está atendiendo el embargo, y en la mayoría de las ocasiones no son especialistas, no saben de fiscal. Entonces el ejecutor siempre le dice, pues firme el acta, y quien está atendiendo el embargo, pues firme el acta, e incluso le dicen léala, usted no sabe, aunque la lea no va a saber de qué se trata esto. Entonces firme el acta y le dejan las cosas y se van, ¿sí? Se marchan. Entonces, la persona que está firmando esa acta asume una responsabilidad respecto al crédito fiscal y también una responsabilidad penal, porque si se llegan a destruir los bienes o a perder o a dañar,
va a ser sujeta a un proceso penal y al pago de las cantidades que correspondían a esos bienes. Lo peor de todo es que me ha tocado que en ocasiones la autoridad embarga bienes que ni siquiera se encuentran en poder de la persona que está siendo sujeto al embargo. Esto lo hace ilegalmente Finanzas del Estado. Finanzas del Estado, antes de ir a un embargo, consulta el registro vehicular, saca una lista de vehículos que tiene esa persona, se va al domicilio, embarga y embarga los carros que están en esa lista, y la persona afirma que se le están embargando esos vehículos, muchos de los cuales ya pudo haber vendido. Entonces, cuando la autoridad llega a reclamarle esos vehículos, no los tiene, se va a ver sujeta a una responsabilidad penal y a un crédito fiscal. Entonces, jamás debemos aceptar ser depositarios en un embargo en materia tributaria. Usted me va a embargar el vehículo que refiere, lléveselo por favor. Yo no acepto ser el depositario. No me pueden obligar a ser un depositario. ¿De acuerdo? Pero reitero, las personas normalmente esas cuestiones no las saben, no saben que es delito. Incluso muchos dicen, sí, pues qué bueno que me lo embargan y me lo dejan todavía usar porque yo ocupo la camioneta, ¿no? Me pasó con una empresa que me hablan y me dicen, es que dicen que me van a embargar uno de los vehículos de la empresa. Y me preguntan, ¿y cuál me recomienda que me embarguen? Porque tengo muchos vehículos, ¿no? Entonces, de entrada, pues ninguno, ¿verdad? Pero, bueno, pues ya teniendo opciones, ¿sí? Se le recomienda que embarguen el vehículo que sea de menos utilidad, porque si le embargan una camioneta que la están moviendo frecuentemente y ese vehículo se daña, pues se van a ver sujetos a una responsabilidad solidaria. De hecho, hay personas que sí quieren ese tipo de embargos porque no tienen otra forma como responder o no quieren que les quiten sus cosas. Entonces, siempre que haya un embargo, nos deben hablar a nosotros para efectos de poder asesorar a las personas, pero pues si no quieren pagar a un contador o una contadora, pues menos van a querer pagarnos ante una situación de estas, porque de entrada pues, la gente no la ve grave. Entonces los asesores fiscales deberíamos estar presentes en cualquier tipo de procedimiento frente a una autoridad. Eso sería lo ideal. Desafortunadamente no en todos los casos es posible. También son responsables los socios, los accionistas, con lo que no alcance también pudieran verse sujetos a responsabilidad. Y la responsabilidad va a incluir las actualizaciones y recargos, excepto la multa. La multa tiene una característica, solo va dirigida a una persona determinada y esa multa no se puede heredar. La autoridad en la práctica en ocasiones hace lo que quiere, pero las multas solo van dirigidas a Juan Pérez y solo Juan Pérez es el sujeto de las multas. El crédito, actualizaciones y recargos sí se puede transmitir por responsabilidad solidaria a otra persona. Entonces estas son las situaciones. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica las personas utilizan a otras para evadir el pago de contribuciones. Utilizan prestanombres, utilizan menores de edad, utilizan malamente, ¿verdad? Y esto implicará entonces que no se libran, sino que la responsabilidad va a trascender hasta esas otras personas que tuvieron relación con el crédito fiscal. Entonces, continuando, viene otra situación, la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, y siempre me preguntan, ¿yo me debo inscribir? ¿Yo me tengo que inscribir? Se supone que todas las personas, lo dije hace un rato, todas las personas que obtengan un ingreso se deben inscribir y deben tener un contador o contadora. Todas las personas que obtengan ingresos. Con esto pues tendríamos mucho más trabajo. Desafortunadamente
las personas tienen, la mayoría, más del 50% de la población mexicana, tiene un principio. Mientras no me descubran, no pasa nada. Eso es como malamente se conduce, y eso implica pues que van a verse sujetas a las sanciones y procedimientos que hemos estado comentando. Ese es el principio. Entonces, ¿quiénes se deben inscribir? Todas las personas. Y viene otra pregunta aquí enlazada. ¿Quiénes tienen que usar su buzón tributario? Pues se supone que también todas las personas que obtengan ingresos deben de tener una inscripción y deben tener activo su buzón tributario. En consecuencia, todas las personas que obtengan ingresos deben de llevar una contabilidad. Todas las personas que obtengan ingresos, y fíjense, estoy hablando personas, no estoy haciendo distinción entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Todas las personas. Al menor a lo mejor no lo van a dejar inscribirse, al incapaz mentalmente no lo van a dejar inscribirse, pero para ello va a tener su persona que lo representa, ¿sí? Y es la que se va a tener que inscribir por él, pero de ahí en más todas las personas. Entonces, los menores de edad que estén percibiendo ingresos y estén haciendo gastos y realizando operaciones bancarias, financieras, etcétera, recibiendo depósitos en sus cuentas, por medio de las personas que lo representen legalmente, tienen que estar dadas de alta y debemos llevarles una contabilidad, ¿sí? Independientemente de la edad y de los ingresos. Hay un delito que se llama defraudación fiscal. Ese delito implica no pagar impuestos. El delito se configura desde que dejo de pagar un peso, bueno, me fui muy arriba, desde que dejo de pagar un centavo de impuestos, se configura el delito de defraudación fiscal. Entonces, no importa, ese delito no habla de mayores y menores de edad, habla de dejar de pagar contribuciones y lo van a cometer cualquiera de las personas. Entonces, un menor de edad no debería de estar realizando, si no está inscrito por medio de quien lo represente y si no lleva contabilidad, no debería de estar realizando transacciones o operaciones. No sé si ustedes han escuchado por ahí que en ocasiones hay instituciones de gobierno que otorgan becas o incluso el gobierno está dando becas a los menores de edad y les deposita en una cuenta y después esos menores de edad van y compran artículos o van y realizan gastos en plataformas electrónicas. Entonces, de acuerdo a nuestras disposiciones legales, el deber ser nos dice que al percibir esos ingresos, aunque sean de beca, tienen que estar inscritos y tienen que llevar una contabilidad y deben de tener activado su buzón tributario. Eso es el deber ser. Desafortunadamente, tristemente en México hacemos las cosas como se nos pega nuestra regalada gana, infringiendo las disposiciones jurídicas constantemente en materia tributaria, y eso implica que haya una responsabilidad. Si realmente la autoridad aplicara el código fiscal como está establecido, más del 50% de la población en México estaría sujeta a un proceso penal. ¿Sí? Es la realidad. Más del 50% de la población tendría una querella por no pagar contribuciones, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta de la magnitud de la importancia de estas disposiciones que nosotros estamos comentando. Y eso se evitaría si las personas acudieran con nosotros como asesores para poderlos apoyar en lo que son sus contabilidades y en las asesorías que les podamos dar. Hay menores de edad que, platicando con algunas personas, me dicen, hay menores de edad que perciben en cuentas depositadas por sus padres hasta 20,000 pesos mensuales en una cuenta a nombre del menor de edad en una institución de ahorro y crédito. Entonces esa situación se vuelve un poquito más delicada tanto para el menor de edad como para el padre. Primero identificar la fuente y después ya que esté identificada la fuente sea lícita, pues hay que llevarle la contabilidad a ese menor de edad.
Acuérdense ustedes que cuando no se lleva la contabilidad, la responsabilidad fiscal se eleva a 10 años, entonces es probable que ese menor de edad, en su momento, cuando se le finge una responsabilidad tributaria, pudiera ser ya mayor de edad y verse sujeto entonces a un proceso penal. Eso es lo que está regulado, ¿sí? Eso es lo que debería de ocurrir. La autoridad no le importan las querellas, desafortunadamente, ¿verdad? Le importa el dinero, lo que pueda recaudar, no le importa tener a la gente a la cárcel. Pero entonces, ¿para qué quiere el Código Fiscal con un delito que no va a ser operable para ella? ¿Sí? Deberían mejor de regularlo, modificarle su redacción para hacerlo más acorde a lo que la autoridad está queriendo y no dejarlo tan amplio como lo estamos comentando. Entonces, ¿de qué me sirve una norma jurídica establecida, fija, válida, si la autoridad la va a aplicar a su conveniencia y decir que si no es dinero no me importa? Entonces, no me importan los delitos, ¿para qué cree entonces la figura jurídica de defraudación fiscal? Si la mayoría de ese tipo penal lo estamos infringiendo constantemente, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí se los dejo de tema de investigación o de tema de tesis, ¿sí? ¿Qué alcance tiene esto? Por si a alguien le interesa investigarlo, es relevante irnos a las estadísticas de cuántos delitos la autoridad ha denunciado, ¿sí? Y ustedes se darán cuenta que son menores. Incluso el fisco tiene un área de procesos penales que, en mi opinión particular, con todo respeto, no está cumpliendo con la función para lo que se fue creada, ya que no está denunciando a la totalidad de los contribuyentes que están incumpliendo con sus obligaciones tributarias, ¿sí? Pero bueno, muchos me van a decir que bueno, pues así no estamos en la cárcel y podemos hacer lo que queramos. Bueno, pues cada quien, ¿sale? Entonces, la inscripción, ya quedamos de entrada todos, ¿no? Lo ideal sería, por lo menos, quienes estén obligados a presentar declaraciones y expedir comprobantes fiscales digitales. Estas se hacen ante el Servicio de Administración Tributaria y en otra ocasión les comenté que ya pueden acudir, ya se puede acudir con particulares para hacer ese trámite. Estamos en ese proceso para obtener la e-firma con otras personas que no sean la autoridad. Actualmente es con ella, hay una aplicación para renovarla en el caso de que se haya vencido. Esa aplicación se creó ante la pandemia que estamos teniendo actualmente y podemos utilizarla para renovar ese registro, sí, principalmente. En esa inscripción debemos manifestar el domicilio fiscal, tiene que ser uno real. En la práctica, las empresas nombran uno ficticio, acostumbran a poner ahí un escritorio con una silla y ellas consideran que ese es su domicilio fiscal, pero el día que las vayan a buscar y vea la autoridad que no hay nada, les van a suspender su sello hasta que aclaren esa situación. Entonces, realmente el domicilio fiscal debería de ser donde la empresa realiza sus actividades. Eso es lo ideal, así se creó. Reitero, muchas empresas procuran que sea otro domicilio diferente para evadir o para ganar tiempo, ¿sí? Entonces, pues esa es la situación que ocurre con estas compañías que en ocasiones consideran que poner un domicilio ficticio es benéfico. ¿Qué me ha pasado en la práctica? Me ha pasado que me dice una empresa: mire, yo sé, estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo, pero ¿sabe qué es lo que pasa en la práctica? Que los auditores de Celaya ya me traen y con todo respeto, pero me inventan cosas, me están molestando, no me dejan en paz, son muy agresivos, etcétera, etcétera, etcétera. Me hablan cosas muy feas, ¿no? Yo no sé si realmente pudiera ser eso cierto, pero me lo han manifestado. Entonces me dicen: por eso es que yo opté por poner mi domicilio fiscal en la ciudad tal, ¿sí? Bueno, ya me puse en la ciudad tal, resulta que los de Querétaro son iguales. Ya tengo tanto tiempo, otra vez
me están molestando, me inventan cosas, me realizan auditoría a cada momento, me rechazan mis trámites y ya no sé dónde ponerme. Ya no sé dónde designar mi domicilio fiscal. En Celaya, en Guanajuato me molestan, en Querétaro me molestan, no me dejan trabajar y me inventan cosas. Dice mi contador que me inventan cosas, ¿verdad? Eso es lo que me comentan en ocasiones. Dice mi contadora que me están inventando cosas. Yo tendría que analizar para ver si es cierto o no. Eso es lo que me comentan. Me dicen, ahora me voy a poner en la ciudad tal. Y se van a otro estado. Y así están porque según sus contadoras o contadores, resulta que los están molestando y están designando constantemente su cambio de domicilio. Entonces, sí es cierto, las personas pueden manifestar el que quieran, ¿sí? Y si tienen esas justificaciones, bueno, pues adelante, ¿sí? Cada persona va a decidir el lugar, el domicilio fiscal donde se va a establecer. Algunos lo hacen y lo designan el correcto, otros otro inventado. ¿Y qué me dicen? Es que en Querétaro es que en Monterrey yo tengo una casa, la tengo sola, entonces ahí voy a designar mi domicilio fiscal, pero ya quedamos hace rato el riesgo que implica designar un domicilio fiscal que no sea el verdadero y llegue la autoridad y entonces encuentre que está solo y va a determinar la autoridad en ese momento que la persona no está localizable y le va a suspender su sello para poder expedir los comprobantes fiscales digitales por internet. Entonces esa es la situación que pudiera darse, ¿sí? Entonces todas las personas deben designar el adecuado y deben decir todos sus datos como deben de ser para poder obtener la e-firma, que nos sirve no solo para pagar contribuciones, también actualmente la e-firma nos sirve para obtener una cédula por estudios, nos ayuda para presentar un juicio en línea, nos sirve para otras cosas, por ejemplo los funcionarios públicos para presentar sus declaraciones patrimoniales y esa e-firma pues sirve para otras situaciones totalmente distintas o ajenas al pago de contribuciones. Entonces ya todas las personas, aunque no tuvieran ingresos, si van a requerir hacer un trámite de los que les estoy comentando, pues tendrían que obtener su firma, que es otra de las obligaciones de todos nosotros, ¿sí? Pues algunos tenemos mucho ya con esa situación, con esa firma, y no ha habido ningún inconveniente. Hay otras personas que me comentan que sí tienen problemas, que la autoridad los molesta, que es muy agresivo, son muy agresivos con ellos. Sí, una vez lo probé, en ocasiones sí llegó a ocurrir, y pasa mucho, muy frecuente, cuando llegan los auditores y el contribuyente es grosero con ellos. Lógico, el contribuyente no debe ser grosero, pero tampoco los auditores deben ser vengativos. Entonces ya ahí se hace una relación ya muy tormentosa. Entonces tú me agrediste, ahora yo me desquito. Entonces el día que yo fui a auditarte, tú me dijiste groserías, me trataste mal, casi me echas a la calle, me agrediste, etcétera, ¿no? Ahora no te voy a dejar de molestar. Eso también pudiera llegar a ser, ¿no? Pues son parte de nuestras relaciones personales, es parte de nuestro carácter, y si a alguien lo tratamos mal, lo que ocupa en la práctica es que esa persona se va a desquitar. Eso es lo más frecuente y eso es lo que yo he visto en la práctica respecto a estas cosas, ¿no? A estas situaciones que se pudieran dar relativo a esto. Entonces los auditores ya nada más están al pendiente del sistema de estas personas para poderlas afectar, ¿sí? Ya nada más están viendo sus movimientos, lo hacen como rutina, me meto a su RFC, lo estoy checando constantemente, el día que encuentre algo lo voy a ir a molestar, ¿sí? Okay. Ya, cada quien maneja los sistemas como considere y me preguntan y me dicen, ¿los podemos denunciar? Sí, sí los podemos denunciar. ¿Los podemos demandar? Sí los podemos demandar. Yo que recomiendo
mejor dejar las cosas en paz, porque eso es un cuento de nunca acabar. Estarse molestando mutuamente entre autoridad y contribuyente. Y mejor acceder a lo que la autoridad dice. Me pasó eso en una ocasión. El cliente los trató muy mal a los auditores, le determinan el crédito. Y lo primero que yo le pregunto al cliente, ¿ese crédito está bien determinado? Y fíjense lo que me dice el cliente, ¿no? Me dice el cliente, la verdad es que el crédito que me determinó la autoridad, en este caso concreto, les comento, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el crédito que me determinó, la verdad sí estuvo bien. ¿Cómo que estuvo bien, cliente? Sí, me determina 400,000 pesos y yo considero que debía haber pagado como el doble. ¿Sí? Entonces, de lo cual no se percató la autoridad. Entonces, fíjense, o sea, cómo se vuelve todo esto bien, bien vicioso, ¿no? Entonces, sí debe contribuciones y de todos modos maltrata a la autoridad, ¿sabe? O sea, bueno, ya. La autoridad le determina el crédito, lo impugnamos, lo ganamos y dice la autoridad, pues te vuelvo a molestar y te vuelvo a molestar y te vuelvo a molestar. Le dije al cliente, ¿sabe qué? Ya pagué el crédito. Y me dice, es que ya usted ganó el crédito, ya está eliminado, ya es... El tribunal consideró que el crédito de esa cantidad ya es la nada. Sí, pero no lo van a dejar de molestar. Además, recuerde que usted me dijo que no debía esa cantidad, que debía el doble. Por favor, páguelo. Entonces, y con eso nos evitamos que la autoridad lo siga molestando. Bueno, está bien. Entonces me voy a acercar a la oficina del Seguro Social y voy a tratar de conciliar. Bueno, perfecto. Por favor, lo va a acompañar esta persona. Yo le dije quién lo acompañará. Va a ir esta persona con usted. Esta persona lo va a acompañar para que todo salga muy bien. Perfecto. Bueno, pues ya lo mandé con esta persona. Fueron a conciliar con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Le hicieron un descuento y pagó un poquito menos de la cantidad que le habían determinado originalmente, la pagó y ya van como 4 años, ya no lo han molestado para nada. Sí, bueno, son situaciones que se pueden presentar, que son ilógicas, todas y cada una de ellas, pero así llegan a ocurrir y pueden afectar gravemente a los involucrados. Entonces, pues yo platicando con los auditores, les digo, bueno, ¿qué les dijo el cliente? Pues ustedes ya se imaginarán la serie de groserías que le manifestaron a los auditores, la serie de atropellos que le expusieron. Entonces, más que asesor fiscal, pues fui un conciliador tributario, que no está regulada esa figura, pero eso es lo que hice. De entrada me contratan para impugnar, pero pues la impugnación no sirvió de nada. O sea, ese pleito trascendió más allá de la impugnación. Y al final de cuentas, pues me volví en un conciliador, que esa figura no existe. Ya muchas personas han tratado de hacer tesis respecto a la sugerencia de crear la figura del conciliador tributario, pero no ha prosperado porque la Constitución no permite conciliar los impuestos. La Constitución es tajante, los debemos pagar, no se pueden conciliar, entonces tendría que haber una reforma constitucional para cambiar ese fundamento, 31 fracción cuarta, para poder hacer más accesible poder conciliar las cantidades que se le deben al fisco. Lo único que puede hacer la autoridad, como hizo en este caso, pues es hacer algunos descuentos, ¿sí? Sobre todo en lo que es la multa y pagar un poquito menos de las cantidades que tenemos adeudadas para el fisco. Bueno, entonces todo esto relacionado con la inscripción y el domicilio fiscal. ¿Sí? Bueno, otras reglas, si cambia tenemos que avisar, eso es importante, ¿sí? Tenemos que avisar. ¿Qué me ha ocurrido en la práctica? Que hay clientes que se están cambie constantemente, evitando auditorías. Entonces, para que no les hagan una auditoría, se están cambiando constantemente. Pero recuerden que eso ya se
tiene que acabar porque si llega a la autoridad y no se encuentra le van a cancelar su sello. Entonces las auditorías ya son inevitables conforme a nuestras nuevas disposiciones fiscales. Y el cambiarnos de domicilio solo nos va a ayudar a ganar tiempo, pero no va a remediar de ninguna manera la obligación que tenemos a nuestro cargo. Si estamos sujetos a una auditoría, no nos podemos cambiar sin antes avisarle a la autoridad. ¿Cuál es el domicilio fiscal? El que nosotros hayamos designado. Pero si ahí no nos encuentra, la autoridad va a poder tomar como domicilio fiscal donde nos localice. Si somos personas que andamos en todo el mundo y cambiamos de residencia, nos vamos a otro país, bueno, pues también tenemos que dar un aviso. Por regla general, los socios o accionistas deben inscribirse. Bueno, esto está regulado, pero ya lo comentamos que todos deben inscribirse, así sean socios o no sean socios de una persona moral, porque deben de pagar contribuciones y llevar contabilidad y tener su e-firma. ¿Sí? Las no lucrativas, bueno, pues tienen algunos beneficios, sin embargo, conforme a lo que estamos comentando, pues ya también todas las personas que tengan que ver con una sociedad no lucrativa deberían, ¿sí?, estar inscritas. Otras reglas, todo lo que hagan las sociedades se debe inscribir en libros, ¿sí?, todo lo que tenga que ver con la inscripción de los socios, con sus domicilios, etc. Los residentes extranjeros deben estar inscritos. Plataformas electrónicas que están en otro país se supone que ya deben estar inscritas. Ya en este año entran en vigor y entraron en vigor muchas disposiciones ya muy antiguas, no son nuevas. Lo que les estoy comentando de que todos deben estar inscritos, llevar contabilidad, presentar declaraciones, que obtengan ingresos, eso ya tiene muchísimo tiempo. Lo de la e-firma ya tiene muchísimo tiempo. No sé por qué hasta ahora se están atreviendo ya a poner en regla a todas estas empresas, pero eso ya tiene mucho tiempo. La evasión y el nulo pago de impuestos ha sido frecuente. ¿Sí? Esto ya está en vigor muy fuertemente. Tenemos plataformas que ya van a tener que hacer retenciones a los vendedores. Recuerden que estas plataformas son intermediarias de actos o actividades de compraventa de mercancías, es decir, una plataforma no hace otra cosa más que ser la intermediaria es como un mercado, es como un tianguis, pero en línea, ¿sí? Es una actividad comercial lucrativa en esa plataforma. Entonces ahora a esas empresas les van a obligar a retener los impuestos de las operaciones que se realicen en ello, en ese mercado. Y yo me pregunto, ¿y a los tianguis físicos cuándo les van a obligar a hacer la retención? ¿Por qué nada más o por qué solamente a las plataformas electrónicas si también y desde hace muchos años es obligatorio para todas las personas que se dedican al comercio informal? El gobierno estará protegiendo a este grupo y al otro no. ¿O porque hay una distinción entre retenciones de impuestos a plataformas electrónicas y retenciones nulas de impuestos a establecimientos en la vía pública? Entonces, ¿por qué esa diferencia? Porque el derecho se puede manejar al libre arbitrio de la autoridad. Porque el derecho, que debe ser obligatorio para todos, la autoridad lo puede manipular y negociar dependiendo de con quién esté tratando o quién le beneficie en las elecciones, cuando esto debería de ser totalmente general. Entonces, si yo realizo un mercado, si tengo una actividad de mercado virtual y mercado físico, ¿por qué ahora cautivo y tengo aprisionado a ese que sí puedo manipular y que no me perjudica en las elecciones, y al otro que se va a manifestar si yo le pongo el esquema igual, que ya está regulado desde hace muchos años? ¿Por qué a ese otro
lo dejo hacer lo que quieran, lo dejo actuar como ellos consideren. Y si llego como autoridad a revisarles, me golpean como autoridad, me agreden y no me permiten hacer mi trabajo, ¿y por qué lo sigo dejando en esos actos y actividades que para muchos de ellos son muy lucrativas? Cuando yo ingresé de la universidad, les platico una anécdota, yo pues inicio a trabajar y resulta que yo inicio a trabajar después de haber estudiado muchos años y un amigo que bueno, ¿verdad? Que le vaya muy bien, pero un amigo que dejó de estudiar, estudió hasta la secundaria, no siguió estudiando, él se quedó en la secundaria, ya no ingresó a la prepa y ya no continuó con la licenciatura. Bueno, pues yo para trabajar en mi profesión tuve que darme de alta, presentar declaraciones y pagar impuestos. Él que estudió hasta la secundaria en actividades del tianguis obtenía muchísimos más ingresos que yo, sin darse de alta, sin haber estudiado, sin presentar declaraciones, sin pagar contribuciones. Desde que salió de la secundaria. Entonces, imagínense cuántos años sin pagar impuestos, sin pagar contribuciones, obteniendo ingresos, que bueno, me da gusto, ¿verdad? No me molesta eso, sino cómo la autoridad no es o no actúa igual para algunas personas que para otras. Y no solo así, también lo vemos en los asalariados. Los asalariados tienen limitadas sus deducciones. Y en conclusión de lo que estamos comentando, nuestro sistema fiscal no es proporcional y equitativo. No distingue claramente respecto a las personas, sus obligaciones y sus ingresos. Por el contrario, bueno, ni modo, a pagar los impuestos quienes sean cautivos, quienes sean sujetos, no nos queda de otra. Pero sí lo veo que estamos en un país muy desigual en materia tributaria y no nos tratan igual a las personas, nos tratan de manera diferente. Entonces, una persona que va a vender en estas plataformas algún bien, pues más les convendría venderlo en el tianguis. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ahí no van a pagar contribuciones, porque el gobierno a ellos no los molesta. Ya las plataformas, como ya las tienen identificadas, ya las tienen bien localizadas y esas no se manifiestan, a ellas sí las va a molestar. ¿Sí? Bueno, otro tema de tesis, ahí les va, es ese. Analicen esa situación que es muy importante y muy delicada en nuestro país. Entonces, pues todos los socios deben estar inscritos, todas las personas inscritas, todos los extranjeros inscritos, todas las plataformas inscritas. Sí, los fedatarios no les van a dar su inscripción a las personas morales si no cumplen con sus obligaciones tributarias. Todas las sucursales también deben tener una inscripción. Todos los tianguistas, todas las personas, todos deberíamos estar inscritos, presentar declaraciones, hacer retenciones de impuestos. Injustamente, algunas no lo hacen, muchas no lo hacen, más del 50% de la población. ¿De acuerdo? Entonces, lo benéfico de todo esto, sí, bueno, ya les dije hace rato al inicio que iba a haber algo triste, pues ya se los dije. Lo benéfico de todo esto es, ¿verdad?, que nosotros deberíamos de tener más trabajo por tantas obligaciones fiscales, tantas responsabilidades, tantas reglas, deberíamos de tener más trabajo. Ojalá que sí nos incremente, ¿verdad? Porque si la autoridad hace su chamba, pues todos esos incumplidos pues van a venir con nosotros. Sí, esperemos, ojalá que sí los ponga en regla, ojalá que sí los regularice para que también nosotros reactivemos nuestra economía y no solo el gobierno. Entonces, la contabilidad, ¿qué es? Ya vimos la inscripción, ya vimos responsabilidad solidaria. La contabilidad, ¿qué es la contabilidad? ¿Qué es? Es información. ¿Sí? Así, en palabras sencillas, la contabilidad es información.
Y viene algo más triste. La contabilidad, como la estudiamos, como la conocemos, va a desaparecer. Y no me digan que no, porque cuando yo estudié mi maestría en fiscal, yo hacía esas hojas verdes con el lápiz y no me cabía la hoja verde y le pegaba otra a un lado con cinta de urex y le pegaba y la llenaba con el lápiz y desapareció. Esas hojas verdes desaparecieron, ¿sí? Entonces, de la misma manera, no los quiero poner más tristes, pero es la realidad, se las tengo que decir. La contabilidad va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la autoridad, eso es lo que está pretendiendo, es lo que pretende y es en lo que está trabajando. La contabilidad ya no la va a hacer un contador o una contadora, discúlpenme ahorita si lo estén haciendo, ok, qué bueno. En un futuro ya no. La contabilidad la van a hacer los sistemas, lo van a hacer las aplicaciones, lo va a hacer la misma autoridad con su sistema, con su aplicación. Entonces viene la pregunta del siglo, ¿a qué nos vamos a dedicar? Porque en un futuro no muy lejano la autoridad va a eliminar la contabilidad. Pues nos vamos a tener que dedicar a ser asesoras y asesores fiscales. Esa va a ser nuestra función, ¿sí? Porque va a ser mínima la elaboración de la contabilidad, está la tendencia muy fuerte a su desaparición. La información se está volviendo electrónica, ya va a llegar un momento en que al 100% lo va a hacer y ya no vamos a requerir un contador o una contadora. Tristemente, pues no nos quieren a veces pagar por presentar las declaraciones porque ya las personas dicen yo ya tengo mi firma, la autoridad me hizo ahí un cálculo, me meto con mi usuario, mi contraseña, mi certificado, lo checo, lo reviso y solo que hay un conflicto me voy con el contador o contadora. De un círculo de personas cercanas a mí, de un promedio de 10 personas, que no son contadores ni asesores fiscales, de un promedio de 10 personas, ¿sí? La mayoría de esas 10, si no es que les pueda decir que unos 6 de cada 10 se está metiendo ya a la plataforma de la autoridad y solos y solas están presentando sus declaraciones de impuestos sin necesidad de un contador o una contadora. Entonces, la tendencia es que se nos va a hacer cada día más fácil y vamos a tener que irnos a otras actividades diferentes. Entonces, pues yo lo que les digo es que hay que diversificarnos y como especialistas en fiscal, pues vamos a tener que transformarnos en ser personas que llevemos contabilidad a ser personas que seamos asesores fiscales. ¿Y eso qué va a implicar entonces? Que llegará un momento en que solo estemos para resolverle los problemas que se generaron entre autoridad y contribuyentes. Problemas generados porque la autoridad ejecute un acto que consideran lesivo o bien porque la autoridad no les quiere aceptar su devolución, su compensación o indebidamente les haya determinado un crédito. Entonces, lo que les he estado yo mostrando en este curso prácticamente es lo que van a hacer. ¿Cuándo? No lo sé. No lo sé. No soy tampoco, no me considero una persona que tenga una fecha precisa, pero esa es la tendencia. Entonces ya no vamos a llevar contabilidades nosotros. La va a hacer el sistema, la van a hacer las aplicaciones. Nosotros solo le vamos a dar un clic en el botón de la plataforma de la autoridad, en el clic de aceptar. Entonces vamos a ser personas que vamos a estar todo el día, ahorita todavía no, ¿verdad? Pero vamos en un futuro a estar todo el día
nada más dándole el botón a aceptar si es que los clientes nos llegan a contratar, porque el sistema va a llegar un momento en que va a ser absolutamente todo lo que nosotros realizamos actualmente. Y tal vez no me crean, pero yo no creía que fueran a desaparecer las hojas verdes y desaparecieron. Eso me enseñaron a mí en la maestría, eso vi en mis cursos hace más de 20 años. ¿Y de qué me sirvió haber aprendido las hojas verdes si son totalmente obsoletas? Entonces, esa es la tendencia. Entonces, las carreras de contabilidad pues van a tener que sufrir una transformación para convertirse en áreas de manejo de contable, estudios de manejo contable, estudios de asesoría fiscal y sobre todo transformarse en carreras que incidan a lo que es el uso de medios electrónicos, de plataformas, su manejo, especialización. Entonces, si ustedes consideraban en un futuro estudiar otra carrera, o si consideran eso, pues tienen que estudiar todo lo relacionado con tecnologías de la información, que esa es la tendencia, en estar manejando esas plataformas, que cada vez van a ser más fácil. Va a llegar un momento en que para llevar una contabilidad va a ser en el celular de cada individuo y se va a estar generando automáticamente la contabilidad y va a llegar al fin de mes y solamente le va a dar clic en aceptar. Esa es la tendencia. Entonces, muchos de las personas, muchos de los individuos que estén trabajando actualmente con contabilidad, pues va a llegar un momento en que van a tener que dedicarse a otras funciones. Ojalá que se tarde mucho, la verdad, pero va a llegar un momento en que se va a tener que dedicar a otra cosa porque a los clientes ya se les va a hacer muy sencillo. Les voy a contar una anécdota que va a confirmar lo que les estoy diciendo, ¿no? Hay una persona física que por esto de la pandemia me pidió una asesoría y me dice, pues fíjese que por suerte, gracias a esto de la pandemia, pues me está yendo muy bien. Estoy percibiendo bastantes ingresos, ¿sí? Muchos ingresos. Yo antes mis cuentas en cero, no tenía ingresos, no me iba bien. Entonces ahora quiero que me diga qué régimen me conviene y quiero que me diga qué puedo hacer para llevar en orden mi situación fiscal. Espero que muchos y muchas no se enojen por mi respuesta, pero bueno. ¿Qué es lo que usted quiere? Pues yo no quiero que me salga tan caro pagar contribuciones. Y pues sí tengo bastantes ingresos. ¿Cuánto me va a cobrar un contador público, contadora pública, por llevarme mis sistemas y llevarme mi contabilidad? Si ahorita voy a tener en este mes un ingreso de 1,000,000, el otro de 1,000,000, el otro de 3, el otro de 4, ¿cuánto me va a cobrar un contador o una contadora por llevarme mi contabilidad? Bueno, pues saquen sus cuentas ustedes. Y me dice, yo no quiero pagar tanto, pues yo voy a tener mucho dinero y tengo mucho dinero, pero pues no quiero pagar tanto, me lo quiero gastar en otra cosa. Entonces, ¿qué me recomiendan? Bueno, pues yo te recomiendo que te apegues a la plataforma virtual del Servicio de Administración Tributaria y que cada que presentes tus declaraciones vayas con un asesor que se encuentra en el Servicio de Administración Tributaria y que él te lleve tu contabilidad y que con él te presentes tus declaraciones cada que sea lo correspondiente, y pues con eso vas a evitar el pago de los honorarios de una persona que lleva contabilidad. Y pues en efecto va a empezar a trabajar de esa manera. Ya le indiqué el régimen, va a ir a cambiarlo porque tiene otro. Esta persona no esperaba, él no esperaba que
que pudiera irle también, ya va a hacer su trámite, ya va a hacer su cambio de régimen, va a ir al banco a acomodar su situación con su cuenta para recibir depósitos de altas cantidades. Y sus declaraciones las va a estar haciendo ante los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria. Esto no libera de obligaciones, desde luego. Esto no implica que va a estar al 100% bien, la autoridad le puede hacer una auditoría y determinar el crédito, pero entonces ya después yo soy el asesor fiscal para cuando haya ese problema. Si es decir, cuando se le complique ya su situación, pues entonces ya haya un malentendido con la autoridad, entonces ya intervenimos nosotros como asesores y asesoras fiscales, pero realmente ya no vamos a llevar la contabilidad. La va a ir manejando conforme le maneje el sistema y si tiene dudas, pues va a ir a presentar la declaración con un funcionario tributario que se encuentra en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria. Eso es lo que quiere, no quiere pagarle a un contador o una contadora. ¿Sí? Si no, yo no quiero. Yo mejor prefiero irlo llevando mi esquema así. Yo no creo tener ningún problema. Y pues lo único que hago yo con esta persona pues es asesorarla. No le voy a llevar contabilidad ni le voy a llevar un litigio porque esperemos que no se vaya a generar nada. Y pues ojalá que muchas personas por el momento no piensen de esa manera porque pues nos vamos a estar quedando poco a poco sin actividades contables, todo debido a que la contabilidad se compone por información electrónica. Desde que se creó la información electrónica, entonces la contabilidad pasó a ser autoclasificable. ¿Qué quiere decir? Que solita se clasifica, solita se interpreta la información electrónica, no requiere clasificación de nosotros ni requiere interpretarse por nosotros. Entonces nos vamos a dedicar prácticamente pues, a puras planeaciones fiscales, ¿sí? Planeación fiscal, porque llevar contabilidad pues es muy probable que ya no nos vayan a querer ocupar porque a la gente se le va a hacer cada vez más fácil en su celular traer su contabilidad, porque actualmente se dice que la contabilidad debe estar en el domicilio fiscal. Eso ya cambió, ¿sí? Ya es diferente. La contabilidad está en una plataforma, está en un sistema, está en un programa de cómputo que compramos muy caro. Ahorita esos programas son carísimos y se pagan renta. En un futuro no vamos ni a ocupar esos programas, en serio, no los vamos a ocupar. Ya no va a haber necesidad de traerlos con nosotros, de comprarlos. Van a estar gratis y van a estar ahí. Así como hay muchas aplicaciones, ustedes véanlo, hay compañías que tienen procesadores de texto, correo electrónicos, y son gratis. Sí, nada más, lo único que ellos ganan o tienen recursos es de la publicidad que nos mandan. Pero esa es la tendencia, ¿no? Por el momento, pues, espero que no se hayan puesto tristes, tengan ánimo, pensemos positivo, se los dije desde un principio, les voy a decir cosas tristes el día de hoy. Piensen positivo, hay que seguir adelante y transformarnos. ¿Sale? Siguiente carrera estudiar cuando terminen la maestría, cualquiera que tenga que ver con tecnologías de la información. ¿Estamos? Para efectos de poder mejorar nuestros procesos. De mi parte es todo. De hoy en 8 iniciamos con dudas y pasamos con los alumnos y alumnas de primer semestre a hacer un examen colaborativo. Y para recapitular lo que estamos viendo, y las chicas y los chicos de cuarto, pues felicidades porque pues ya el día de hoy terminó.